Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Ha sido un largo día. Mi presentación no tiene más que 2 horas 45 minutos, les prometo. Y aparte del facto de que yo soy abogado, la idea es presentarles una visión técnica y operacional de algunos casos que nosotros hemos tenido o que tenemos en curso en la región y intercambiar un poco las experiencias, escuchar un poco de ustedes lo que ven como viable. Mi presentación no tiene la especificidad bajo la legislación mexicana, por supuesto, por eso les pido licencia, ¿no? Y paciencia un poco, porque la presentación de algunos aspectos legales o de constitución de la cadena de custodia de las evidencias está un poco más general o superficial, justamente para que tengamos espacio para algunas discusiones o reflejar un poco acerca de la metodología utilizada en Perú, Brasil, Argentina y Colombia. Eso es lo que les quiero presentar. Bueno, yo creo que ya escuchamos bastante acerca de la IFPI. Lo importante aquí es que tenemos una estructura en 3 países de Latinoamérica donde hay equipos dedicados a investigación y monitoreo de casos de Internet. Un equipo en México que está bajo el liderazgo de mi querido amigo. Un equipo en Brasil que está bajo el liderazgo de Aptiv Brasil, lo mismo que Aptiv México, y un equipo en Argentina que también cuida del territorio chileno. Estos 3 equipos se suman a la oficina regional de IFPI que está en Miami, donde yo estoy trabajando, donde yo trabajo. Tengo un pequeño equipo que trabaja en conjunto con ya nuestros headquarters en Londres. La idea siempre es tener, y aquí hablamos mucho de todo el contexto, de cómo monitoreamos, cómo hacemos el assessment de casos, justamente porque desde hace un par de años, o tal vez un poco más, 3, 4 años, empecemos a poner una línea en los casos que son casos donde es posible trabajar con tecnología. O sea, Oscar puede hacer un crawler en Python, enviar una notificación a Google o al hosting, que sea OVH en Francia, y se va a tumbar el sitio. El sitio regresa en Alemania, hacemos lo mismo y no regresa nunca más. Y los sitios que son resilientes, resistentes, que tienen una infraestructura de monetización que resiste a nuestras notificaciones, a acciones de otros intermediarios y de otros copyright owners. Entonces, eso es importante para justificar también un poco la inversión de recursos humanos y tecnológicos que tenemos a estos casos. Bueno, ¿cuál es un contexto que yo creo que Juan Luis habló hoy por la mañana, Alfredo también ha hablado un poco? A mí es súper importante, hablando con law enforcement como ustedes, con agencias de law enforcement, es muy importante destacar el contexto de la política pública de seguridad digital. Si hablamos de economía digital y economía 2.0, y hablamos de fake news y elecciones y manipulación de elecciones, yo soy brasileño, vivo en São Paulo y acabamos de salir de un pleito donde 80% de las noticias en la prensa o en redes sociales fueron fake news. Es donde yo pongo un poco y hago una apertura un poco más filosófica de 2 minutos para que tengamos una conciencia de dónde está el contexto de monitoreo, de investigación y de enforcement que nosotros todos, iniciativa privada y poder público, necesitamos avanzar, desarrollarnos mucho más. Y eso sumando hombro a hombro, side by side. Una vez que ustedes ya pudieron escuchar un poco a Oscar y tener una idea también superficial acerca del monitoreo, yo les puedo asegurar, nosotros estamos, que todo lo que es la infraestructura de diseminación de fake news, por ejemplo, lo que hacía Cambridge Analytica, lo que hacen campañas de marketing digital que tienen este objetivo específico en momentos específicos, están basadas exactamente en el mismo modus operandi que piratería. Y otros delitos, phishing, fraudes en bancas, es lo mismo.
Ellos al final se utilizan de herramientas tecnológicas, por ejemplo, para fraudes un poco distintas, pero el modus operandi de captación de datos, de selección de targets o ofrecimiento de contenido es exactamente lo mismo. Y la infraestructura de monetización o la infraestructura de protección es exactamente la misma. Es Cloudflare, son los data protections en los registros de nombres de dominio, son los intermediarios, los medios de pago en países donde no hay jurisdicción, en el este europeo, en Asia, el sureste de Asia y así por adelante. O sea, el know-how aquí se utiliza en varias otras situaciones muy serias, muy importantes, muy actuales para nosotros. Es como decir, hablamos de eso hoy por la mañana en el desayuno. Mi comparación es como la plaga en Europa. O sea, no se cuidaba de la, ¿cómo se dice? Sanitización. Y eso estaba por debajo de la ciudad y fue creciendo con las ratas, creciendo hasta que se explodió en la cara de todos y mató 75% de la gente en Europa. Y aquí el efecto, la comparación es exactamente la misma. Nosotros nos enfocamos en los últimos 10 años en Latinoamérica en desarrollar medios de investigación de sitios cerrados, sitios wars para pedofilia, lo que es súper importante, pero honestamente pedofilia, child abuse, es menos que un 5% de los ciberdelitos. Serios, no estoy juzgando eso, pero tenemos un 95, un universo más allá de estos delitos que están creciendo, se están fortaleciendo. Por eso es importante generar una cultura en nuestras organizaciones públicas y privadas de que es necesario profundizar todo el conocimiento en las herramientas, conocer las infraestructuras, los modus operandi, todo el contexto donde se actúan o donde operan estos agentes para justamente tener, cuando necesaria la discusión, tener los elementos para generar políticas públicas o reaccionar a estas situaciones. Próximo. Y cerré mi charla filosófica, ahora vamos a lo que vinimos. ¿Cuáles son los desafíos? La propiedad intelectual es la base de la economía digital, de la sociedad de la información. Entonces, estos dos primeros slides son básicamente acerca de eso. La importancia de la protección tiene mucho que ver con el desarrollo de la economía digital, de la economía 2.0. Si nosotros sacamos del ecosistema económico digital la publicidad, la monetización por publicidad, la monetización de contenido cultural, música, películas, televisión, por así decir también, imágenes y periódicos, son el próximo grupo o el gran grupo de fomento de la economía digital. Entonces aquí nosotros estamos hablando de impulsar, proteger el desarrollo de una próxima generación de empresas, de emprendedores y de negocios en cada uno de nuestros territorios. Y aquí va a ganar quien tiene más infraestructura, mejor cultura de protección versus promoción. Y eso siempre es el equilibrio que se busca en los gobiernos, en los países, en las políticas públicas. Protección versus promoción. Así lo hicieron en China hace 8 años, así lo hicieron en Estados Unidos hace 15, 20 años, desde que empezó, un poco antes de que empezó Google, y así lo hacen todos los países que ingresan. La Comunidad Europea hoy en día tiene una discusión súper, súper fuerte acerca de su papel en la economía digital y cómo promover que sus empresas estén, por lo menos 3 o 30% de sus empresas estén en el rol de las empresas de tecnología más importantes. La única empresa europea que figura, que está en este rol, es Spotify. Es una empresa de música digital. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poco de los ecosistemas malignos de exploración de contenido. Oscar ya habló bastante de ellos, entonces yo voy directo a los casos cuando hablo de eso.
Voy a pasar un poco más rápido en algunas cosas. Solo para poner México bajo contexto, esa es una encuesta que hace Net Audience bajo petición de IFPI. Aquí tenemos México un 54,8% de penetración de uso de contenido ilegal. Brasil está bastante arriba del promedio global, que es un 38%. Entonces, aún vemos el mercado o los usuarios con un comportamiento de riesgo, porque un 10% de los sitios piratas capturan información privada de los usuarios, un 8% de los sitios piratas diseminan virus o malwares o programas no requisitados por los usuarios, y esos datos también son datos de encuestas de la Comunidad Europea, del Intellectual Property Office de la Comunidad Europea. ¿Ok? Próximo, next. Bueno, ¿por qué los puntos del modus operandi son importantes para nosotros? Porque cuando hacemos un padrón de comparación o generamos un análisis técnico, es importante tener el contexto. Ya no tenemos más el CD, ya no tenemos más la tienda de CDs. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son los elementos que el ambiente virtual nos va a generar? Es justamente el sitio y el formato, la infraestructura conectada a este sitio ilegal o a este sitio de distribución de contenido o a la plataforma, sea una plataforma social, por ejemplo. ¿Cómo nosotros hemos estructurado los casos de propiedad intelectual en estos países? Autoría, o sea, la identificación del propietario, esto es súper importante para nosotros durante una investigación, no solo para llegar a la persona, pero para comprender, porque los casos más importantes normalmente tienen empresas por detrás, y estas empresas pueden llegar con una documentación. Entonces, saber quiénes son exactamente, a quién están conectados, con quién hacen negocios, qué tipo de negocios, es fundamental para nosotros. Sus colaboradores y el propietario del sitio, el administrador del sitio, que pueden ser dos figuras, dos personas distintas, el operador, administrador y el dueño. La materialización, eso es súper importante. Hay procesos bastante distintos de acuerdo a la infraestructura, el modus de distribución que está disponible, sea un foro, sea un blog, sea una red peer-to-peer. Son tres grandes escenarios distintos y vamos a ver por qué. La efectivación del delito es súper importante. Yo he visto casos, especialmente en Brasil, o particularmente en Brasil, donde no se hizo, por ejemplo, la descarga del contenido disponible en el sitio, o se hizo una sola descarga. El caso se cayó. El juez consideró que no era suficiente evidencia de que el sitio tenía 10.000 archivos disponibles, una sola descarga. Yo creo que hay situaciones similares acá en México, recientes también. Conocimiento, responsabilidad. Súper importante, el grado de participación activa del dueño y o del administrador o operador del sitio en la operación de distribución del contenido. Un blog es totalmente distinto de un foro en ese sentido. Totalmente, son situaciones absolutamente distintas. Y obviamente el lucro, la monetización. Siempre, siempre, siempre hay dinero. Siempre. En lo peor de los escenarios hay dinero por publicidad de bajo nivel. O sea, redes de publicidad fuera del mainstream, que no sean Google o grandes empresas como Mercado Libre, Amazon, en sus redes, pero que sean promoción de casinos, de online gambling o de pornografía, lo que sea, pero siempre hay monetización. Próximo. Bueno, aquí nosotros, está súper grande, la reproducción, distribución, ejecución. Estos son los tres grandes grupos y nosotros dividimos la reproducción por upload, download. Muchos de los sitios, de los blogs, donde hay un solo administrador por el formato o un grupo cerrado y pequeño de personas bajo confianza mutua, ellos tienen que hacer el upload en algún servidor de este contenido. Tienen que reproducir, porque cuando se hace la descarga o el upload,
se hace una reproducción. Y si se utiliza un CyberLocker, hay una cuenta de CyberLocker normalmente monetizada por publicidad. Si tienen un servidor FTP o un tracker, un servidor BitTorrent, igual, el mantenimiento de estas infraestructuras requiere conocimiento técnico, pagos de espacio de servidor, de ancho de banda en los proveedores de hosting. Entonces eso significa que si hay un pago constante en valores, de acuerdo a la audiencia, a la popularidad del sitio, pueden ser valores altos, $1,000, $2,000, $5,000, $10,000 al mes. Eso requiere una relación comercial estable entre estas personas. Una tarjeta de crédito prepaga no va a funcionar para mantener estos servicios activos. Normalmente se lo paga por transferencia o por boleta, no sé si se dice boleta, sí, boleta, y eso, claro, son evidencias, es un assessment de la infraestructura súper importante para nosotros, hasta porque durante un allanamiento, teniendo toda la información, el relevamiento de este contexto, vamos a buscar por esta información en la computadora, en un análisis forense, o por papeles en las oficinas. La descarga, la misma cosa. La descarga, lo interesante es mencionar el stream ripping, que Oscar ya habló un poco. El stream ripping, la fuente del contenido, el origen del contenido es un origen legítimo. YouTube o Vimeo son plataformas legítimas que tienen una licencia. Lo que hace el sitio es conectarse, es hacer un bypass en esta licencia y transformar lo que es un streaming en una descarga por medio de un script, de una tecnología, de una medida tecnológica, un medio tecnológico. Entonces, analizar el origen de la descarga o del contenido puede ser muy interesante porque el origen en un caso de un sitio de stream ripping, yo estaba en Colombia la semana pasada presentando un caso de stream ripping donde el sitio vale $400 millones al año en daños a la industria. $400 millones al año. Teniendo en consideración o estimando una sola descarga por visita al sitio. O sea, la descarga de un solo fonograma por visita. Entonces, el volumen aquí puede ser realmente, y acuérdense, Pirate Bay, con un solo banner de publicidad abajo de su campo de búsqueda, hacía 54 millones de euros al año con publicidad. Entonces, un banner puede representar mucho dinero. El formato de distribución, blogs, grupo restringido de personas, pocas personas o una sola persona con criterio editorial. O sea, ellos hacen la selección, la elección y la selección de lo que se hace público, lo que se distribuye, lo que se publica en esta página. No son buscadores, no existe algoritmos acá. Es una persona que elige un determinado contenido de forma editorial, por lo tanto, absolutamente consciente. Ya en los foros, nosotros vamos a hablar de un caso SpeedShare, que es un foro cerrado de Deep Web en Brasil, donde obviamente el grupo de administración o los dueños, que son 3 personas, no tienen control directo acerca de lo que hacen los 50,000 usuarios pagos del foro, pero ellos tienen un sistema de reglas y chequeos muy estricto. Entonces, indirectamente, ellos también administran cada archivo que se sube en la plataforma. Redes sociales, yo creo que ya hablamos bastante. El interesante son las plataformas cerradas, los grupos cerrados. Yo creo que el destaque que yo les daría, a mí no me gusta llamar WhatsApp de red social, pero así lo llaman, entonces es buscar por contenido en WhatsApp hoy en día, o buscar por grupos de WhatsApp en Facebook, en YouTube, en otras plataformas. Eso ha sido una experiencia bastante entretenida para nosotros, solo para mencionar. O sea, el know-how de cómo nosotros buscamos contenido pirata nos ha ayudado a intercambiar información con la Fiscalía en Brasil de cómo buscar
grupos políticos de WhatsApp, en Facebook y YouTube. Y finalmente, peer-to-peer. Yo creo que la recolección de evidencias en redes peer-to-peer es bastante distinta. Tenemos que usar Wireshark para tener registro de los logs de subida y bajada de contenido, las direcciones IPs para indicar exactamente lo que ingresa, lo que sale de las computadoras y después hacer un análisis del contenido bajado y del contenido disponible. Eso vamos a hablar del caso K-Lite Nitro, que ha sido una versión open source de Kazaa que hemos tumbado. Bueno, Oscar nos habló de distintas herramientas, ¿no?, para ubicar al administrador. El registrar es la figura, es la empresa que hace el registro del nombre de dominio. Ellos tienen un contrato comercial con ICANN. ICANN es una entidad norteamericana privada que básicamente coordina todos los nombres de dominio en el mundo. ¿Cuál es el punto interesante? Cualquier registro de nombre de dominio no tiene solo la información que se nos hace pública. Ellos también registran los IPs, las direcciones IPs de sus usuarios cuando se conectan, cuando nacen su login en la plataforma para hacer el mantenimiento del nombre de dominio o cualquier otra cosa, un chequeo sencillo. Si hacen el login, hay un registro de dirección IP. Y ellos también tienen un pago anual. Este pago normalmente no puede ser por tarjetas prepagas, tiene que ser por tarjetas de crédito o boletas, dependiendo del país y del servicio. Entonces es muy interesante tener clara la información, porque en el caso de un ccTLD, de un country code level, .mex, .br, .cl, lo que sea, de un nombre de dominio, de un NIC de un determinado país, donde normalmente nosotros tenemos más acceso y obviamente jurisdicción para trabajar, nosotros no le pedimos los datos del usuario, les pedimos la dirección IP y el formato de pago, los datos de pago. Y esa es una información muy creíble para nosotros, porque el primer registro normalmente no lo hacen con proxies, no se conectan al registrar, a NIC México con proxy. Estén más tranquilos, estén más seguros porque no empezaron su actividad ilegal. Saben lo que van a hacer, pero no empezaron. Y es muy raro que las autoridades les pidan a los NICs. No se habla públicamente, o los NICs no hablan, los registrars no hablan públicamente que proveen este nivel de información para investigaciones. Lo que nos ayuda mucho porque los delincuentes virtuales se quedan un poco más tranquilos en relación a exponerse en este nivel. La persona o la empresa. Aquí yo creo que el tema básico es Domain Whois. Domain Tools nos ha salido muy útil por dos razones. El historial, o sea, en algún momento, gran parte de los dueños de sitios o no pagan el servicio de protección y se quedan por 2-3 días abiertos los datos, o el primer registro lo hacen a su nombre y lo cambian algunos días después. El delay que la plataforma tiene es de 1 hasta 3 días. Entonces, a veces, si el cambio está en 24 o 36 horas, puede ser que Domain Tools no lo capture. Pero normalmente tenemos el primer registro o en dominios que tienen 10, 15 años, en algún momento se expone el nombre real de la persona. Un otro punto muy interesante de Domain Tools también para nosotros es el cruce de datos. Si tienes una dirección, un nombre o una dirección de email, puedes obtener también otros dominios registrados bajo estos mismos vectores de búsqueda. El nombre de la persona, la dirección o la dirección de correo. Y con eso tenemos dominios activos y dominios ya tumbados o que ya no tienen más esta información disponible. Y es posible entonces hacer un network de sitios asociados o de dominios asociados, y estos sitios normalmente tienen información extra, porque a veces el tipo tiene un business, es un webmaster, tiene una empresa de desarrollo de sitios web, no tiene ningún problema, esta empresa está totalmente o aparentemente legalizada,
toda la información que necesitamos va a estar en estos otros sitios. Si los sitios ya están tumbados, nos vamos a archive.org. Y en Archive tenemos imágenes, screenshots de muchos y muchos años para los sitios. Y podemos buscar por direcciones de correos, nicknames, hacer todo el assessment de ingeniería social, de investigación que también ya hacemos en el sitio actual. Son algunas informaciones bastante interesantes. Los intermediarios, medios de pago y redes de publicidad. Lo más interesante aquí es trabajar con las grandes redes porque tiene una estructura más estable. Google, por ejemplo, tiene un ID para cada sitio. Entonces, para que yo tenga una publicidad de Google, yo tengo que tener una cuenta, un Gmail y una cuenta de AdSense. Esta cuenta, si yo tengo 50 sitios, va a ser la misma. Entonces, buscar por el ID de Google AdSense en el propio buscador de Google nos va a dar todos los sitios que utilizan este mismo ID. Y es una otra forma de establecer la red, el network de sitios asociados. Próximo. Bueno, hablamos ya bastante del cruce de datos, ingeniería social. Próximo. Esas son las informaciones que nosotros buscamos cuando hacemos un relevamiento. Entonces, es mucho de lo que Oscar nos presentó acá en varias láminas muy técnicas, muy buenas. Los registros, los datos. Yo creo que eso está muy claro, cómo la presentación va a quedar con ustedes después para que tengan como consulta. A mí me gusta mucho tener un listado de las informaciones y de las herramientas porque eso nos ayuda a empezar a trabajar efectivamente. Y aquí está el listado de herramientas complementariamente a lo que ya presentó Oscar. Ghostery, Firebug, esos todos son add-ons de Mozilla, o sea, son softwares que se instalan conjuntamente a Mozilla. Entonces, mientras estás a navegar, vas a tener disponible estas herramientas para hacer una evaluación de la página, de la información disponible de la página y todo más. Y aquí algunos otros softwares que utilizamos en los casos que les voy a presentar, que vamos a hablar un poco. El Hash Generator y un sistema de audio, un software de audio. Aquí son dos indicaciones generales porque hay mucha cosa disponible en Internet y nosotros no utilizamos ninguna específicamente para recomendar a ustedes, como por ejemplo lo recomendamos al HT-Track y al Wireshark, o al Nmap y Axeno, o Ntrack y OxyID para passwords. Esos son softwares que nosotros efectivamente utilizamos en el día a día para romper claves, para hacer un hacking de un sitio, obtener toda la copia del sitio para trabajar offline en este sitio y así adelante. Gracias. Bueno, el grado de participación. Esto es importante para nosotros, regresando un poco a este tema, porque eso nos va a dar un poco de información acerca de lo que vamos a encontrar en la computadora del tipo. Si vamos a tener los archivos en su computadora, o si es un caso de una persona que va a trabajar con un servidor remoto. Y son situaciones, en términos operativos y en términos forenses, bastante distintas y bastante complejas. Nosotros tuvimos un caso acá en Monterrey, hace algunos años, donde tuvimos que quedarnos 18 horas en la casa del muchacho, haciendo copia del servidor que tenía en Ucrania, de la información, utilizando Wireshark, para garantizar que toda la información que se recibió en el disco duro del perito, del experto, fue una información proveniente de la dirección del servidor específicamente asignado a esta persona. 18 horas, una pesadilla. Las reglas o términos del sitio, eso es muy importante para los sitios WordPress, los sitios de Deep Web. La Deep Web o los sitios WordPress siempre existieron y están bajo reglas muy estrictas entre sus usuarios, porque el nivel de confianza entre ellos es siempre muy alto. Entonces, no solo hay reglas, pero hay el enforcement de estas reglas por la propia comunidad.
Y estos tipos están en el topo de la cadena, en el topo del pirámide del ecosistema de distribución de contenido. Y eso sirve, ahí sí, sea para pedofilia y pornografía, sea para piratería, sea para hacking, cracking, phishing. Estos ambientes normalmente no se mezclan. El tipo que hace piratería en un sitio. El foro de piratería es un foro de piratería. Él puede hacer lavado de dinero, y puede hacer un par de otras cosas, pero en términos de contenido, como cada uno de esos universos, de esos tres universos, tienen modus operandi de distribución del contenido fuera de estos sitios deep web o WordPress, completamente distintos y grados de confianza bastante distintos entre sus usuarios, porque un software de phishing o un sitio de phishing o un script de cracking normalmente tiene la firma del hacker en algún lugar, en alguna parte de su código fuente. Y este hacker es alguien conocido dentro de estas comunidades. Entonces tiene que tener la confianza de que el código fuente no va a estar en la mano de alguien que va a estar bajo investigación o que va a amenazar la seguridad de este ecosistema, de esta comunidad. Entonces los términos de servicio de los sitios, las reglas de los sitios, cuando tratamos de foros y deep web, son súper importantes y nos dicen mucho acerca de la coordinación entre estos usuarios. La promoción de la página, en páginas abiertas, blogs, el código HTML, las tags, nos dicen mucho. Por ejemplo, en Perú hay un escenario de mucha competencia entre los pirateros. Perú es el país, el territorio, la jurisdicción en Latinoamérica que más concentra sitios ilegales de música. Son más de 160 targets blancos en operación. Muchos de ellos trabajan en el sistema de WebRings, o sea, están son del mismo dueño. Una persona tiene 40 sitios, otra tiene 18 sitios, otra tiene 5 sitios, y esos sitios hacen lo que se llama backlinking, o sea, un sitio hace referencia al otro para que tengan un valor de publicidad en Google y una exposición en Google Search mejor, un page rank mejor. Bueno, adelante. Bueno, hablamos de distribución, almacenamiento, la copia, reproducción, la venta indirecta. Venta indirecta, algunos sitios WordPress presentan la posibilidad de donaciones o de pagos para suscripciones VIPs en sus foros. $10 a $50 mensuales. Tienes ahí una serie de regalías. No sé si... Sí, gracias. Nosotros obviamente, ellos ponen como donación, obviamente es una suscripción a un servicio adicional dentro de esas comunidades y normalmente se utilizan de Mercado Pago o PayPal. Y eso es una noticia bastante positiva para nosotros, porque lo que vemos en Europa y en el sureste de Asia son transacciones por criptomonedas, que son mucho más difíciles de rastrear y de investigar, o se utilizan de algunos medios de pago fuera de jurisdicciones amigables. Entonces hay algunos medios de pago en Canadá que están como, ¿cómo se llama? Nuestro amigo que Dimo no había utilizado. Bueno, hay en Canadá, hay en Rumania, en Vietnam, 2 o 3 o 4 empresas que hacen lo mismo que PayPal y Mercado Libre, pero que no colaboran con law enforcement, con autoridades. Entonces, si estas personas utilizan criptomonedas o medios de pago underground, seguros para ellos, también significa que estamos trabajando con personas que se conectan, que tienen un conocimiento adicional de cómo protegerse. Si el tipo utiliza PayPal, fantástico. PayPal tiene una página donde dice, si usted eres una autoridad en cualquier país del mundo, llene el formulario, envíame un correo con tu dirección de correo oficial, un abogado te va a contestar y te vamos a proveer toda la información. Sin MLAT, sin redes 24/7 o carta rogatoria. Y nos han ayudado en muchísimos casos. Lo mismo con Mercado Libre.
llaman a Jacobo en Buenos Aires, él te pone en contacto con un abogado, te van a dar un Excel con todas las transacciones, toda la dirección, registro del muchacho, tarjeta, dirección IP, todo. Entonces son dos partners bastante efectivos cuando se trata de medios de pago. Bueno, hablamos del control editorial del contenido. La proporción legal o ilegal es bastante interesante. Muchos sitios hoy en día saben que pueden protegerse poniendo a distribución mucho contenido independiente o cualquier otro tipo de contenido. Y eso muchos usuarios de peer-to-peer, en el tiempo que nosotros procesamos 95,000 usuarios de peer-to-peer, hacían eso, ponían archivos Word, cosas de la universidad, de la escuela, para decir, no, yo no tengo solo películas o solo música, yo tengo material académico también, o sea, tengo un interés cultural distinto, no es solo por piratería que yo lo hago. Eso nosotros, en todos esos casos, fácilmente tumbamos esta argumentación demostrando el upstream y el downstream de su carpeta compartida y hacemos lo mismo con los sitios. O sea, ok, entonces, ¿cuántas descargas hiciste de un paper acerca de, no sé, de filosofía de Nietzsche? No, ninguno. ¿Cuántas descargas recibiste de tu paper acerca de, no sé, web design? Ninguna. Entonces, obviamente, este contenido está ahí, pero el contenido de interés lo puede apuntar con los ratios, con el nivel de transacciones que se hacen, upload y download del contenido musical o de videos, etc. Bueno, esas son las camadas de protección. Muchos de los usuarios van a proteger en el nivel de contenido, o de los usuarios, no, perdón, de los pirateros o de los dueños y operadores de sitios ilegales, van a protegerse de distintas formas en estos distintos niveles. El nivel de contenido pueden tener la ubicación del contenido ilegal en servidores anónimos o anonimizados, y los archivos ilegales a disposición no tienen ninguna identificación, ninguna firma, ningún metadato. Muchos usuarios que bajan contenido de peer-to-peer y después ponen a disposición o distribuyen en sus blogs o en sus redes sociales, por ejemplo, muchos youtubers hacen eso, a veces, como quieren fama, kudos, como se dice en lenguaje de internet, ellos ponen su nombre, su nickname en el archivo, para que sepan. En los casos de prelanzamientos, esto ocurre muchísimo. Si yo tengo la primera música de Shakira, yo voy a poner mi nickname para decir, esta música yo la filtré. Y como nosotros normalmente, contenido que no está lanzado comercialmente, nosotros recibimos blackmail, ¿cómo se dice? Yo no puedo pronunciar. Chantaje. Es muy común, todos los meses algún miembro nuestro recibe un correo, mira, tengo el contenido, $10,000 o lo voy a poner en la red. Súper, súper común. Eso pasa mucho con empresas también acerca de documentación protegida. Entonces ellos firman a este contenido para que reciban los kudos, la fama acerca de la distribución inicial. El hosting, hablamos, registrar, hosting, hostings fuera de zonas como Estados Unidos y Europa Occidental son un gran problema, pero son muy caros. Si el tipo tiene un hosting en Vietnam, está pagando mucho dinero por eso. Si el tipo tiene un sitio que está hosteado en Holanda, por ejemplo, que no es un territorio desconocido, pero los hostings en Holanda de sitios piratas son caros. Eso indica que hay un nivel de monetización del sitio también más alto, más fuerte, más pesado, que hay un giro de plata en esta estructura. Sin protocolos de seguridad, varias herramientas que Oscar nos mostró acá chequean por fallas, por problemas en la estructura de los sitios. Una falla de login, una falla de dirección de correo de un formulario puede exponer información importante para nosotros. Y muchos de los usuarios de sitios de distribución de contenido musical y de vídeos, de películas, no utilizan, como copian
estos códigos HTML de sus páginas uno al otro, lo bajan de GitHub o de otros foros de desarrolladores, las fallas están presentes en varios sitios. Explorar eso es siempre muy positivo, muy interesante. Next. Bueno, aquí es interesante porque hablamos mucho de la monetización, porque demostrar en evidencias la monetización de publicidad es muy difícil. Si no tenemos acceso a la cuenta de publicidad, si es una cuenta de publicidad de casinos online, por ejemplo, no vamos a obtener la información. Si es de Google, ok, es más fácil, pero si es de otros proveedores, y normalmente eso va a ser de 4Share, de un CyberLocker o de un shortener, ¿cómo se dice? Un acortador de URLs, que es gran parte de la monetización de esos sitios. Es casi imposible obtener esa información de cuánto dinero hicieron y cómo lo hacen por tarjetas de crédito internacionales. Este dinero queda como un crédito en un servicio online, de online banking, no necesariamente de un banco mexicano. Entonces, es importante comprender que la forma como el sitio hace su promoción, el tipo de contenido que tiene a distribución, cómo hace la distribución, van a influenciar en el nivel de monetización de este sitio. Oscar. Ok, next. Ok, entonces estamos en un escenario y aquí vamos a hablar de los casos ya en la próxima lámina. Contestando un poco más a la pregunta que se hizo en la presentación anterior. Nosotros, ¿cómo hacemos la comparación de un fonograma, de un MP3 disponible en el sitio bachimarky.com con el fonograma que está disponible en spotify.com? Entonces, en Spotify hay dos informaciones importantes. El publisher, que es la disquera, Universal Music. Esa información está ahí en la pantalla. Y a través de la API de Spotify está disponible el ISRC, el código ISRC, que es un ID del fonograma. Cada grabación, así como en el CD tiene el ISRC, cada fonograma disponible en plataformas digitales, en los DSPs, Spotify, Deezer, iTunes, van a tener el ISRC. YouTube no tiene esta información disponible para nosotros, ¿okay? Pero Spotify tiene. Si se conectan vía API, o sea, por la interfaz de desarrollador de Spotify, es una conexión legal, legítima, abierta, tienen disponible la información. Si hacen un query, una llamada a la base, a Spotify, por su API, para Garota de Ipanema, Vinicius de Moraes, te va a regresar. Esos son los Garotas de Ipanema que yo tengo en mi plataforma, esos son los publishers y este es el ISRC. Esa es la primera información. El archivo MP3 en su metadata no tiene el ISRC. El archivo pirata nunca va a tener el ISRC. Yo nunca he visto, yo hago eso hace 19 años. Desde 1999 yo trabajo con eso. Entonces no hay ISRC. Puede ser que exista. El piratero puede insertar esta información manualmente en la metadata, en el encabezado del archivo MP3. Pero no hay un espacio, un campo específico para eso. ¿Okay? Pero esa es la primera comparación. El encabezado del archivo per se ya tiene otras informaciones. O sea, si el encabezado del archivo dice, no, este metadato, este archivo es de Bachimarky. No, no es de Bachimarky, es de Vinicius de Moraes, publicado, lanzado por Universal Music. Es lo mismo que el chavo que está en Tepito. No, este CD es mío. No, no es. Yo tengo licencia. No, no tiene. Está ahí en Tepito, en la calle vendiendo. Entonces son algunos paralelos que me gustan hacer. Claro, generar un hash. Aquí es peligroso hablar de hash solo, porque si hay un cambio de
de un segundo o menos de un segundo entre el archivo original o el archivo padrón de comparación de Spotify que ustedes están utilizando y el archivo bajado del sitio pirata, el hash es totalmente distinto. Entonces hay que hacer un análisis preliminar al hashing. El bueno del hash es que si el archivo tiene la misma calidad, el mismo bitrate, si lo pone en un software de audio y ven que tiene la misma ecualización, tiene similitudes, generas un hash que nos va a dar y lo ideal es utilizar un hash, un código, un script de hashing, ayúdame con eso después, que te genere un porcentaje de similitud entre los dos y no solo positivo o negativo. Eso todo es open source. Todo es open source. ¿Ok? Es una cuestión de elegir la herramienta. Pero hay una otra cosa mucho más sencilla. Se llama Shazam. Indecopy, en Perú, ha utilizado mucho eso. Los inspectores ingresan a Spotify, ponen Shazam por la API o por un celular. Dice, ok, eso es Vinicius de Moraes, Garota de Ipanema, versión 1985. Pum, Shazam reconoce. Van al sitio pirata, bajan la música, la ejecutan. Shazam reconoce la misma música. O sea, utilizar el algoritmo de Shazam, hay algunos otros servicios similares, también es muy efectivo. El porcentaje de error de esos algoritmos que hacen el matching por digital fingerprinting, por eso que yo los considero mucho mejor que un hashing, porque hacen por análisis del contenido, si hay y ahí si hay cambios de 2, 3, 4, 15 segundos al inicio o al final de la música, no va a hacer diferencia. Porque ellos lo que hacen cuando se hacen un análisis, un matching por fingerprinting, es analizar partes distintas del audio de dos archivos, uno de la base de datos y el otro del archivo pirata o el archivo puesto para análisis y hacer la comparación. La tecnología disponible para eso por Audible Magic es la misma tecnología que usa YouTube para el Content ID. YouTube hace también reconocimiento de información, de contenido, audio, video, por digital fingerprinting. Entonces, el problema es que subir a un contenido en YouTube es todo un proceso. Entonces, y si lo van a hacer en YouTube, lo pueden hacer en Shazam. Los dos son servicios externos de todas las formas, pero YouTube también lo hace. Shazam es mejor, es más preciso. El accuracy de Shazam es mucho superior al del Content ID de YouTube. El Content ID de YouTube está para nosotros, por nuestros análisis, a un 60%. Shazam ya está arriba de los 90%. ¿Ok? En términos de confianza de resultados. Entonces, esos son los análisis. Obviamente, todo lo que hablamos del contexto, de las palabras clave disponibles, no solo en el archivo, en el nombre del archivo, en el encabezado, pero también en el sitio, nos ayudan a generar elementos, ¿no?, de comparación o elementos para una conclusión fuera del análisis pericial acerca del origen o de la legalidad del contenido. La dirección IP del archivo, obviamente en un caso de peer-to-peer o de un servidor privado, no tiene licencia para distribuir 5,000, 10,000 o no sé cuántos archivos de música o de películas. Entonces apuntar el origen del contenido también es muy importante, porque eso nos puede ayudar, juntamente con el contexto de palabras claves y formato de distribución o de promoción, nos ayuda también a generar elementos que nos hacen concluir en un caso, ya en discusión en el caso, acerca de la ilegalidad del contenido. Ok, K-Lite Nitro. K-Lite Nitro es el único caso de peer-to-peer, de software peer-to-peer en Latinoamérica. Hay el caso Napster, que fue el primer, en 99-2000.
que me garantizó empleo hasta hoy. Hay el caso Casa, el caso Gnutella. Hay casos contra sitios de BitTorrent, no contra el protocolo y la empresa desarrolladora de BitTorrent, pero contra servidores de BitTorrent o sitios indexers, sitios de search engine de BitTorrent como Pirate Bay. ¿Okay? Y hay Kazaa, K-Lite Nitro. K-Lite es una versión open source, hay LimeWire también, y el caso LimeWire en Estados Unidos. Todos los casos tienen muchas cosas similares. La gran diferencia es cuando hablamos de torrents, porque torrents hay una discusión complicada, técnica filosófica, que es acerca de del reconocimiento de la propiedad intelectual en un archivo torrent. Porque un archivo torrent es un archivo de metadata, no tiene contenido. El archivo torrent lo que contiene son los nudos de un servidor o de una red donde hay el contenido que buscas o que el usuario está a buscar. Pero efectivamente no es, si analizamos el contenido de un archivo torrent, no hay una música de Vinícius de Moraes. Esta discusión ocurrió solamente en el caso Pirate Bay en Suecia. Hay otros casos contra Pirate Bay alrededor del mundo, Nueva Zelanda, Canadá, pero en Suecia, y la Corte sueca determinó que sí, el archivo torrent, como es un archivo necesario para llegarse al contenido ilegal que busca el usuario, representa una infracción en sí. Entonces, leer esta parte de la sentencia de Pirate Bay, que es un archivo público, está en inglés. Yo no sé si hay traducción en español, pero seguramente tiene en inglés disponible ahí en el juzgado de Suecia. Es súper interesante porque es una discusión con análisis técnicas. ¿Okay? El caso K-Lite, lo que hicimos fue determinar un listado de obras, de titulares, como bien mencionó Oscar, titulares brasileños, porque el caso estaba en el sur de Brasil, en Curitiba. Teníamos la empresa, toda la forma de monetización por publicidad que hacían dentro del software y la captura de información personal para venta a terceros. Entonces lo que hicimos fue determinar un listado de 50 fonogramas brasileños, porque si en algún momento fuera necesario presentar declaraciones de titularidad, teníamos mucho más facilidad que presentar una declaración de YouTube, por ejemplo, buscar una declaración de la compañía en Estados Unidos o en Irlanda. Elegimos a estos archivos, estos fonogramas, buscamos estos archivos en la red. Entonces, en una computadora donde solo se está ejecutando K-Lite Nitro. Se tumbaron todos los otros softwares que podrían generar logs, registros de red y de conexión a Internet en paralelo a K-Lite, para no tener ningún cuestionamiento acerca de qué hace esta conexión paralela, por qué estás conectado al servidor X. Se tumbó todo, se configuró la computadora, registramos la configuración de la computadora con un notario, con un experto también. Prendemos a Wireshark y prendemos a K-Lite. Buscamos por las músicas, elegimos a los targets, y el punto crítico acá es que casi todos los protocolos peer-to-peer son diseñados para que sean muy eficientes, muy rápidos. Entonces, la conexión para bajada no es con un solo usuario, es con múltiples usuarios y distintas partes de la computadora. Y este fue el segundo punto crítico en el caso Pirate Bay también para nosotros, porque yo no tenía 100% de un archivo bajado de un solo usuario. Entonces, si el protocolo BitTorrent o el protocolo peer-to-peer, por definición, o el algoritmo, sea cual sea el algoritmo, por definición, me permite que yo baje solamente un 2% del contenido de un usuario. Este volumen de contenido bajado de una persona es ilegal. Esa fue otra grande discusión. Al final,
cómo el algoritmo trabaja para que 100% del archivo esté disponible. Se hizo la validación. En el caso K-Lite Nitro nosotros teníamos, porque el protocolo nos permite, el protocolo de Gnutella, el protocolo de Kazaa, nos permite elegir a un solo usuario, hacer descarga de una sola fuente. Así lo hicimos, o sea, le configuramos al software para eso. Las descargas tardaban 3 horas, se caían muchas de las conexiones, se daban de baja, teníamos que reempezar. O sea, fue un proceso bastante engorroso, bastante complicado, aburrido, pero optamos por bajar 100% del archivo de un solo usuario. Lo hicimos, lo registramos, ejecutamos el archivo, lo comparamos con Shazam, presentamos una declaración de titularidad de que el usuario nickname X, dirección de correo X, dirección de IP X, no tiene autorización para hacer la distribución del fonograma X. Esos eran los elementos recolectados dentro del reporte técnico que se presentó al juzgado, al juez. ¿Ok? Bien. Speedshare es un caso activo, es un foro de Deep Web para torrent. Entonces, él tiene un servidor, un tracker de BitTorrent privado. Los links, los enlaces están puestos a disposición de los usuarios, distribuidos por medio de un foro privado, pago, $15 mensuales, 75,000 usuarios activos por 8 años. También elegimos elegimos 10 fonogramas, hicimos la descarga. En este caso ya no hicimos la descarga como es BitTorrent de una sola fuente, de un solo usuario. Ejecutamos el protocolo de uTorrent, el cliente BitTorrent normalmente, porque lo que queremos demostrar aquí fue que el contenido el enlace de BitTorrent está disponible y que por detrás del enlace o como resultado de la descarga existe un fonograma, un contenido de propiedad nuestra. Y aquí, en este caso, la propiedad lo estamos demostrando únicamente por declaración de titularidad, por documentación. ¿Okay? Claro, gran parte del caso está armado alrededor de la estructura del sitio y de cómo funciona el sitio. Por ejemplo, el sitio no permite archivos repetidos. Entonces nosotros subimos algunos archivos malos o algunos archivos en duplicidad y los usuarios administradores nos bajaron el archivo y nos alertaron. Mira, este archivo ya existe. O este archivo es de mala calidad. Sube uno con mejor audio. Lo que demuestra para nosotros que hay una gerencia, un management de la comunidad activamente. Ellos miran a lo que está siendo subido y bajado en los servidores. Y hay varios otros puntos. Leyendo las reglas, elegimos, ok, vamos a probar uno, vamos a probar otro. Puntos que demuestran efectivamente que hay un control de la comunidad. So far, so good. Bien. CD portátil, un caso mucho más sencillo. Un sitio abierto, blog, con links y enlaces para cyberlockers. 4Share, Mega, Uploaded, elijas tú, cualquier cyberlocker. ¿Okay? Monetizado por publicidad de Google. Se solicitó a Google el ID de la cuenta del usuario, se hizo un acta notarial con todo el sitio, hicimos una copia del sitio con el HT-Track, una copia offline del sitio, un listado con todo el contenido disponible en el sitio, o sea, transformamos el sitio en una plantilla Excel. Entonces, esas son las sesiones del sitio, aquí hay un mapa del sitio, bueno, sesión música, ok, por género musical, por estilo, enlace, información del encabezado de la página, del archivo, nombre del archivo, link del archivo. Transformamos todo eso en un Excel, un gran Excel, sacamos un par de estadísticas de ahí, número de links con indicación de que son nuestro contenido, etcétera, etcétera, más para
generar un poco de indicadores de la página. La policía hizo las descargas, guardó el contenido de las descargas para un eventual futuro peritaje. Al final nunca se fue necesario hacerlo. Presentamos las declaraciones de titularidad y el dueño del sitio no ha contestado. Al final él fue condenado a 3 años de prisión, etcétera, y él asumió, dice, no, realmente yo ponía eso a disposición, etcétera. Entonces, nosotros hoy evitamos hacer el peritaje del contenido en casos que son más sencillos y evidentes, justamente para que sean un poco más rápidos, porque Brasil un peritaje toma 3 años o año y medio, en Perú puede ser 8 meses, 12 meses. Entonces hay un backlog de peritajes bastante fuerte en algunos territorios y ahí nosotros, obviamente hablando con los fiscales, con abogados, buscamos un camino, una vía más eficiente para el caso. Y al final, apps de copycat. Eso yo lo inserté ahora mientras Oscar presentaba. Es un caso que aún está en progreso en Brasil. Nosotros notamos que existen en Google Play, especialmente aquí, porque iTunes tiene un proceso de chequeo mucho más fuerte que Google para eso. Entonces, hay varios y varios artículos de prensa que hablan acerca de cómo Google Play, cómo las aplicaciones de Google son salvajes, ¿no? Hay de todo ahí. Nosotros notamos que existía un universo de aplicaciones con nombres de artistas, aplicaciones de música, de streaming de música, con nombres de artistas. Anita, músicas. Shakira, músicas. Y desarrolladores con 80, 150 aplicaciones disponibles. Una con nombre del artista y todas tenían la misma base, el mismo código fuente, el mismo design, todo igual. Todo igual. Bajamos 696 aplicaciones en 2 días. La única cosa que esas aplicaciones hacían, más allá de streaming de música con base en YouTube Ripping y SoundCloud Ripping, era capturar datos personales de los usuarios. Entonces, al final, nosotros, y eso está con la Fiscalía en Brasil, en la capital federal de Brasil, descubrimos, investigando piratería, acabamos por descubrir una red de venta de datos personales en Brasil. Lo que fue súper oportuno porque la legislación fue aprobada hace 3 meses de protección de datos personales. Entonces, hay una expectativa, por mi parte, por lo menos, de que eso sea un gran caso que vamos a tener en la prensa en los próximos meses. Pero es muy común que sitios, como yo les mencioné al reporte de Europol, de la Comunidad Europea, hay un buen número de sitios piratas que durante el proceso de descarga, después del primer link, del primer clic, capturan datos de usuarios. Sean datos sencillos como cookies, pero capturan, es una violación de privacidad, hasta sitios que piden registros, direcciones de correo. Lo más común son direcciones de correo y números de teléfono celular. Eso es lo más común. Y esa información la utilizan para vender a terceros, para cruzar con otros datos que capturan de los cookies, por ejemplo, y vender eso a redes de publicidad ilegal, o ahora tenemos también la utilización, el mismo modus operandi para redes de fake news. ¿Okay? Algunos puntos periciales o algunas cosas que apuntamos. Dominio del sitio, si el dominio está accesible, lo ingresamos, lo revisamos. DNS, IP. El DNS es interesante porque muchas investigaciones recientes nuestras siempre buscamos los datos públicos, los datos de la persona, de identificación del registrador del dominio. Pero hay algunos dueños de sitios que la primera publicación de su sitio ponen su servidor privado, no suben a un Google o Amazon o cualquier que sea Localweb o GoDaddy, no sé. Ellos suben su servidor en su computadora y lo nombran bachimarque.com, es el nombre de mi servidor. Name server. La investigación por name server ya nos resultó la identificación de 2 casos en los últimos 3 meses, donde toda la información del nombre, del tipo, su dirección estaban protegidas,
no las teníamos desde el primer registro, pero el primer name server era un servidor privado. Y ahí llegamos a la persona. Entonces son datos también que recolectamos, tratamos esos datos para que sea clara la información disponible. Si los datos de registro y hospedaje, name server, history, si el acceso es libre o identificado, login, qué tipo de login, cómo se obtiene el login, se lo venden en Mercado Libre. Hay todo un mercado dentro de Mercado Libre, de Meli, acerca de venta de logins de estos sitios de Deep Web. Por $100 puedes comprar varios logins, varios. Súper, súper interesante. eBay, aún mucho más. Hay posibilidad de compartir, descargar, cómo se hace la distribución, si hay ejecución, casos de string ripping, el acceso al contenido se resuelve en el mismo dominio, si hay la utilización de subdominios. Esto también es muy importante. Muchos de los sitios que están en Centroamérica y Caribe utilizan subdominios, no ponen cyberlockers, porque monetizan los subdominios también. Es un grado más de monetización. Publicidad, ya hablamos, y si hay formatos de donación, suscripción. Son puntos bastante específicos que utilizamos como padrón. De aquí avanzamos siempre con los reportes técnicos que hacemos. Bueno, importante, cada caso requiere tiempo de investigación. Ustedes preguntaban cuánto tiempo. Yo hago casos muy sencillos, pero un caso como SpeedShare, por ejemplo, el primer reporte técnico de investigación o reporte preliminar de investigación nos toma 3 días de trabajo completos. Pero como es mucha información disponible, recolectamos mucha información, especialmente ahora que nosotros utilizamos robots para capturar información y cruzar algunas informaciones básicas. Nosotros regresamos, les damos unos días y la misma persona, el mismo analista regresa al caso. Entonces, normalmente son 5 o 10 días de trabajo en un caso complejo. Hay muy pocos casos que toman mucho más tiempo y que no requieren una operación encubierta o de ingeniería social, conectarse al tipo, hacerse parte de la comunidad, etc. Eso requiere meses, pero solo capturando y buscando información y cruzando datos, 5 o 10 días. Hay algunos casos, yo les diría, yo hoy tengo en mi portafolio 2 en la región, que son casos que involucran lavado de dinero, gente en Rusia, en otros países, con volúmenes grandes de transacciones. Esos casos son también, uno de los casos yo tengo hace 1 año y medio. Estoy ahí con el caso y lo hacemos y no y llevo al fiscal, el fiscal dice, no puedo hacer nada. Regresamos, buscamos más información, hay que tener paciencia. Pero normalmente yo creo que 5 o 10 días de trabajo, no continuo, pero total serían, en términos de horas, serían eso, 80 horas, 40, 80 horas de investigación. ¿Vale? Porque es importante, en términos de investigación es importante comprender los detalles de cómo funciona la operación, cómo piensa el tipo. Es una investigación criminal, es una investigación criminal. Particularidades técnicas, operativas. SpeedShare, por ejemplo, tiene gente en Japón, tiene una comunidad, un subgrupo de SpeedShare que son brasileños en Japón. Y el dueño de SpeedShare tiene un servidor privado de FTP donde hay ahí un montón de otras cosas muy interesantes para la policía. Entonces, identificar eso, que fuera en paralelo a la comunidad, hay un banner ahí abajo, en una página específica del sitio, que dice, bueno, suscribe a Seedbox, servidor privado del usuario tal. El usuario tal es el dueño del sitio. Ok, ¿qué hace Seedbox? Seedbox es otro universo, mucho más interesante criminalmente. Bueno, creo que es eso. La mejor parte. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Ha sido un largo día. Encantado y a disposición de ustedes. Gracias. Gracias por la invitación, Alfredo, y gracias a todos.